Bueno, quería, yo pensando en cómo qué contaros, ¿no? Pues os voy a contar un poco pensamientos, un poco qué es lo que pensamos de hacia dónde debería ir la asistencia de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, o cuáles deberían ser, según nuestro punto de vista, de nuestro equipo o de nuestra unidad, cómo deberíamos abordar la atención a estos pacientes, ¿no? Entonces, siempre que nosotros como médicos a veces hablamos muy paramédicos, estamos muy acostumbrados a dar charlas para médicos, pero obviamente cuando nosotros tratamos de dar charlas a familias o a pacientes, pues sobre todo en esta enfermedad mis objetivos van a ser ofrecer conocimiento sobre la enfermedad, que bueno, obviamente en un rato no os voy a poder explicar muchísimo de la enfermedad, que además hay cosas que ya sabéis. Pues intentar entre todos buscar respuestas a cuestiones, dudas, incertidumbres, miedos. Esto que se habla de empoderar al paciente y a la familia, no me gusta nada este término de empoderar, ¿no? Pero bueno, pues es así, como dar armas a la familia y al paciente para llevar mejor la enfermedad. Ayudar a la aceptación y adaptación a la enfermedad con todo lo que eso supone. Hablamos de enfermedad crónica, con morbilidad aumentada, trastorno familiar. Yo siempre digo que una enfermedad crónica pediátrica se convierte en una enfermedad de la familia. Es decir, entonces es toda la familia la que lo sufre, ¿no? Pues padres, hermanos y todo miembro de la familia. Y tratar de encajar el abordaje teórico de la enfermedad con la experiencia del paciente. Porque yo creo que cada vez nos importa más un poco esta sensación, es decir, esto es lo que tratamos de ver desde el punto de vista médico, que es el patient journey, que es la experiencia del paciente o el viaje del paciente, y tratar de colocarnos en cada una de las fases que pasa un paciente y la familia, es decir, desde la incertidumbre inicial antes del diagnóstico, al momento del diagnóstico, a cómo se sobrelleva eso, a la adaptación final a la enfermedad y a todas las dudas que surgen a lo largo de la evolución. Y bueno, pues esto también lo hicimos de una manera gráfica hace un tiempo con la colaboración de una empresa farmacéutica, donde tratamos un poco de definir qué podíamos ofrecer al paciente pediátrico y al padre o a los padres en cada fase de la enfermedad, ¿no? Desde un niño que está sano hasta que empiezan los primeros síntomas, hasta que un miedo al diagnóstico, cuando ya se da el diagnóstico, que a veces es como un poco de alivio, ¿no? Por todo lo que habéis pensado, todo lo que se os ha pasado por la cabeza, pero luego surgen múltiples dificultades a lo largo de este camino. Entonces voy a ir como por fases, ¿no? ¿Hay realmente un aumento de la enfermedad inflamatoria en niños y adolescentes? Bueno, no voy a ahondar más en ello, es obvio que sí, y tenemos datos, ¿no? De todo el mundo, y luego Santi también nos hablará un poco de lo que es la situación aquí en Asturias, pero bueno, pues obviamente sabemos que hay diferente proporción o diferente incidencia de la enfermedad inflamatoria en el mundo. Es decir, hay países que tienen mayores incidencias, otros países que tienen pues incidencia media y otros que tienen menos, y casi siempre se habla un poco del gradiente, sobre todo de países industrializados y sobre todo el gradiente norte-sur, más en el norte de Europa y en Norteamérica, que más en el sur y menos un poco en el sur de Europa, y luego otras pues en los países subdesarrollados menor incidencia, ¿no? Pero esto es una constante en todo el mundo. Pero obviamente estamos hablando de la global. Y lo que es interesante, nos interesa a nosotros si existe la inflamatoria en niños. Y esto obviamente es una pregunta que la respuesta es que sí, todos lo sabéis. Pero esto yo creo que hasta hace pocos años no os creáis que todo el mundo lo tenía claro. Es decir, a mí, bueno, ahora afortunadamente no, pero diagnosticabas a pacientes que te decían, bueno, pues que no, yo, pues esto que me cuenta, he hablado con un amigo de la familia, un doctor de toda la vida, y que dice que esto no existe en niños. Pues obviamente esa no es la respuesta. Existe cronicolitis en niños y cada vez más. Pues lo mismo que os decía, la distribución de la inflamatoria pediátrica es parecida a la del adulto, obviamente, es una consecuencia o es una parte más de la enfermedad inflamatoria intestinal adulto o global, y esto es un poco lo que nosotros veíamos en los últimos años, ¿no? Es decir, este es nuestro centro, San Juan de Dios. Entonces, en los años, yo llegué al hospital en el año 2002 y como veis, en esos años se diagnosticaban entre 5 y 10 casos nuevos de niños con enfermedad inflamatoria intestinal. Y como veis, pues el crecimiento ha sido bastante importante, hasta llegar a los 50-52 que estamos diagnosticando cada año de pacientes, o cada año tenemos 50-52 pacientes nuevos en nuestra unidad. Y aquí os marco que en el 2017, a fecha de finales de octubre, pues tenemos ya 38 pacientes, con lo cual pues probablemente en los últimos meses que quedan, 2 meses y pico, pues llegaremos probablemente al diagnóstico de los 50. Esto obviamente no es comparable o no es traducible a otras unidades en nuestro país, porque bueno, pues al final nosotros somos una unidad de referencia actualmente y recibimos muchos pacientes que vienen no únicamente de que diagnosticamos nosotros, sino que nos llegan diagnosticados de otros centros de Cataluña o de otras comunidades autónomas, como algunos de vosotros que sois pacientes nuestros, ¿no? Es decir, con lo cual estos datos
realmente no son propios que en nuestra área de influencia o área de nuestro hospital salgan todos estos pacientes, sino que es una cosa, un reflejo quizá de lo que se está pasando en toda España. Esto nos hizo, es decir, la sensación un poco que a nivel de todos los gastroenterólogos pediátricos en España teníamos de que estaba aumentando el diagnóstico de estos pacientes, pues nos llevó a hacer un estudio dentro de la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica, que está publicado hace ya unos años, y lo que intentábamos ver es cómo aumentaba el número de casos, es decir, hacer un estudio retrospectivo de nuevos casos diagnosticados en niños en los últimos años. Es un estudio que tiene un sesgo real, porque es decir, cuando haces un estudio y miras retrospectivamente los casos que se han diagnosticado hace años, pues claro, la información no es del todo veraz a veces y se te pueden pasar pacientes o puede ser que no sea completa. No es lo mismo que hacer un estudio prospectivo que llamamos. Pero bueno, lo que sí que llama la atención es que, como veis, visualmente se ve un aumento muy importante del número de casos que se diagnostican tanto de enfermedad de Crohn como de colitis ulcerosa como de enfermedad inflamatoria no clasificada, ¿no? Es decir, esto, bueno, pues cualquiera que lo vea se da cuenta de lo que estamos hablando. Y esto, llevado a estadísticas o a incidencia, que es los números de casos por cada 100.000 habitantes año, pues como veis, pues se había triplicado en los últimos 15 años, desde el 96 al 2009, triplicábamos la incidencia de niños con Crohn y colitis en España. Obviamente seguimos siendo uno de los países, no somos de los países que más tiene, porque seguimos diciendo que hay ciertos países que tienen más comparado con el sur de Europa, pero nosotros vamos un poco mostrando lo mismo que esos países como Reino Unido o Estados Unidos mostraban hace 30 o 40 años. Es decir, ese aumento lo estamos viviendo nosotros con cierto retraso, pero paralelo. Con lo cual, como conclusión de esto primero, de tener en cuenta que esto aumenta, pues es que es una enfermedad emergente de amplia distribución mundial, que hay una tendencia a aumento de incidencia y prevalencia en relación al desarrollo de las sociedades y a su occidentalización, ¿no? No debe ser casual que aumenten los casos fundamentalmente en los países más industrializados o incluso en países que antes no seguían un poco el modelo occidental y ahora lo van siguiendo, ¿no? Es decir, o incluso en inmigrantes que llegan de países subdesarrollados a países europeos y cogen un poco, como si dijéramos, el ritmo de presentación de la población autóctona de ese país desarrollado. Y bueno, como ya sabéis, pues causa multifactorial y hay una serie de factores que aún no podemos definir definitivamente, pero que implicarían factores genéticos, ambientales y, como decimos, también migratorios. Y lo que nosotros incidimos mucho, y también probablemente mis compañeros hablarán un poco, es cómo conseguir un diagnóstico más precoz, porque lo que está claro es que parece que no parece. Está claro que cuanto antes diagnosticamos a un paciente, antes podemos hacer algo por él, antes podemos mejorar la enfermedad y también evitar que ese paciente llegue a una situación muy deteriorada al momento del diagnóstico, con la repercusión importante que tiene en un adulto y mucho más en un niño. Con lo cual, esto es una cosa que nos enseñaban nuestros maestros cuando estudiamos medicina, es decir, solo se diagnostica aquello en lo que se piensa y solo se piensa aquello que se conoce. Es decir, si yo no sé como médico que un niño de 4 años puede tener un Crohn, pues nunca lo diagnosticaré en un Crohn, porque no pensaré en entrar dentro de mi esquema diagnóstico. Ahora, si logramos que todos los pediatras puedan saber que hay casos de Crohn a los 4 años, pues probablemente eso entre dentro del esquema diagnóstico, a lo que nosotros llamamos el diagnóstico diferencial. Cuando te planteas un paciente con una serie de datos clínicos, analíticos, etcétera, pues plantear posibilidades, pues ahí debería estar, ¿no? Porque es importante el diagnóstico precoz, porque la enfermedad en un niño que crece pues puede tener un impacto importante sobre el crecimiento y la maduración. Establecer un diagnóstico de seguridad implica vigilancia activa desde niveles básicos de atención. Ya no estamos diciendo que solo los gastroenterólogos pediátricos de hospitales grandes sepamos tratar la enfermedad inflamatoria intestinal en niños, sino que los pediatras de atención primaria o cualquier pediatra pueda tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, que pues, si un paciente llega a urgencias o llega a un centro de salud y no puede tener sospecha de eso, pues estemos un poco todos al tanto. ¿Y por qué es importante? Porque mientras que la inflamatoria en el adulto suele debutar con una forma muy clara, pues en niños, sobre todo la enfermedad de Crohn, a veces se debuta de una manera poco clara, con síntomas inespecíficos. Es decir, ¿quién no ha visto un chaval de 12 años en algún momento, cualquier pediatra, con diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso? Entonces eso que puede ser lo mismo una gastroenteritis aguda durante un tiempo, pues eso pues a veces puede ser otra cosa, ¿no? Entonces por eso yo siempre defiendo un poco que y eso también a veces siempre incido, es decir, yo creo que en nuestra sociedad estamos perdiendo un poco el papel del pediatra de primaria. Entonces, el pediatra de primaria debe ser aquel que controla y sigue a un paciente desde que nace o desde que es pequeño durante toda su evolución.
Entonces, por la forma de vida que llevamos, y todos, ¿no? Es decir, mucha gente se acostumbra, pues, mi hijo está malo, lo llevo a urgencias, en urgencias me dicen una cosa, mi hijo no mejora, a los 5 días quizá lo vuelvo a llevar a urgencias, obviamente el que le ve en urgencias no es ni el que le ha visto antes ni el que sabe nada de ese niño, y entonces hemos perdido quizá un poco el papel del pediatra, es decir, muchas familias nos dicen, no, yo al pediatra solo lo llevo para vacunar, ¿no? Al centro de salud solo voy para vacunar. Pues eso debería ser un error, porque al final no hay nadie que controle en el día a día la evolución de un paciente, ¿no? Pues yo creo que eso también influye, o eso facilitaría también que un pediatra pueda decir, bueno, un niño que no va bien por todo este seguimiento que estoy haciendo, pues debe tener algo, sea esto o sea otra cosa crónica, ¿vale? Y es importante saber que, pues lo que decimos, que la inflamatoria en un niño no solo se presenta de una manera clásica con diarrea, sangrado rectal, etcétera, etcétera. Hay formas más anodinas, por así decirlo, pues lesiones cutáneas, cansancio, astenia, retraso puberal, lesiones perianales, lesiones orales, es decir, bueno, pues hay un espectro de síntomas que hay que poner todo en orden para llegar a la posibilidad de ese diagnóstico. Y bueno, pues casos tenemos todos, ¿no? Esta es una nena que nosotros nos llegó a los 14 años con una historia de 3 semanas de diarrea, y obviamente si tú ves a una niña de 14 años con una historia de diarrea y no tienes más que un peso y una talla, no puedes decir mucho, pero te llama la atención que esta nena de 14 años está subdesarrollada, no ha empezado el desarrollo puberal, y luego rascando, pues te puedes dar cuenta que no, que esto ya le pasa desde hace tiempo, que lleva tiempo que no sé qué, que no se encuentra bien, que está más cansada, y obviamente pues ese diagnóstico de un Crohn esta nena, ¿no? O este niño que estaba diagnosticado, tenía 16 años, estaba diagnosticado de un trastorno de la conducta alimentaria porque durante los años previos, cuando siempre que empezaba el instituto, estaba triste, dejaba de comer, se quejaba de dolor abdominal, y bueno, hasta que debutó con una perforación intestinal o con una sospecha de apendicitis y era un Crohn, pues que le había pasado un poco desapercibido. Y eso no es culpa de nadie, es culpa un poco que a veces la enfermedad no se presenta dando la cara claramente, ¿no? O esta nena también, pues que nos lo mandó su pediatra porque tenía... bueno, de hecho le mandó al hematólogo porque tenía anemia y le daba hierro y no mejoraba. Entonces, bueno, pues obviamente... Y entonces el hematólogo que estaba en mi hospital me vino, me dio a la puerta y me dijo, mira Javier, yo creo que tengo una niña que me han mandado por anemia, pero me parece que no es mía y que probablemente tenga algo más tuyo. Obviamente a cualquiera que tengamos trato con un niño nos llama la atención esta nena algo tiene, ¿no? Es decir, es una nena pues que obviamente pues está con un estado nutricional malo, que aparte de la anemia pues tiene que tener algo más, y obviamente le diagnosticamos de una enfermedad de Crohn. Y entonces a veces nos encontramos niños con diferente grado de afectación nutricional, desde niños que pueden estar simplemente delgados, a niños que, bueno, que están realmente bajos de peso, a niños que han tenido una reagudización de sus síntomas y se presentan en un estado bastante afectado, ¿no? Bueno, más ejemplos que tampoco se trata de decir, pero son niños que, bueno, pues nos llegan, ¿no? Es decir, por esa demora diagnóstica nos llegan con bastante afectación. También tenemos que tener en cuenta que no todos los niños nos llegan así, y a veces, ¿no? También es verdad que hay que pensar y ampliar el espectro, y entonces obviamente también hay pacientes obesos con enfermedad inflamatoria y hay niños obesos con enfermedad inflamatoria intestinal, porque cada vez hay más niños obesos dentro de la población normal o de la población, ¿no? Es decir, cada vez tenemos tasas mayores de obesidad o sobrepeso en niños, y algunos de ellos también pueden debutar con un Crohn, como este nene que también lo diagnosticamos, ¿no? Y a veces, bueno, antes hemos hablado, ¿no? Pues también tenemos estos dos hermanitos que, bueno, a esta nena cuando empezó con diarrea, pérdida de peso, y teníamos al hermano que le habíamos diagnosticado 2 años antes de Crohn, pues claro, es mucho más fácil agilizar las cosas y pensar que quizá esta nena también está empezando los síntomas o la presentación de una enfermedad de Crohn. Es decir, que todo al final, pues obviamente ayuda a diagnosticar a estos niños. Pero sigo pensando que aún tenemos que mejorar entre todos los pediatras, algo no estamos haciendo del todo bien en cuanto al diagnóstico de nuestros niños y adolescentes, porque tendríamos que minimizar o reducir el periodo de retraso diagnóstico, que luego hablaremos de él. Esto que os he dicho, la importancia de los nuevos hábitos de asistencia sanitaria, yo creo que estos pacientes, los niños, tienen que ser vistos por un pediatra de cabecera. Soy ya muy defensor de la pediatría de primaria. En el ámbito de los profesionales de la salud debemos mejorar el conocimiento de la enfermedad, la vigilancia activa y la rápida derivación de estos pacientes. Y hay cosas que estamos haciendo, ¿no? Es decir, yo creo que está bien, os presento, es decir, esto es de los compañeros del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que ellos sí decidieron hacer una guía para que el pediatra de primaria, que no tiene por qué saber mucho de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa, pues pueda tener una serie de datos sobre cuándo sospecharlo, datos clínicos, analíticos, es decir, cómo ayudar un poco a tener más conocimiento de estas enfermedades para poder derivar antes a estos pacientes. ¿Me seguís? ¿Todo bien? Sí, si tenéis dudas me preguntáis, ¿vale?
Entonces, ¿cuándo sospechar una inflamatoria? Bueno, esto es más de cara al pediatra general, ¿no? Con síntomas digestivos claros es fácil, ¿sabes? Si un paciente pues, tiene diarrea crónica, rectorrajes persistentes, dolor abdominal marcado, patología perianal, pérdida de peso, pues sobre todo pues esto que a veces te vienen los pacientes y dicen, no, es que me dijeron que tuviera una gastroenteritis. Todo empezó con una gastroenteritis, luego tuvo otra gastroenteritis y realmente quizás no es una gastroenteritis, es el debut de una enfermedad de este tipo. Pero abrir un poco el conocimiento a estos síntomas, cuando no hay estos síntomas tan claros, y hay fiebre de origen desconocido, estancamiento ponderoestatural, lesiones cutáneas, articulares, etc. Entonces, un pediatra ya sabe ver en un niño que se conoce cuando tiene una historia duradera de no ir bien. Es decir, entonces hay un ojo clínico que te dice, bueno, este paciente antes iba muy bien, un niño que crecía y ganaba bien de peso y de repente en los últimos 6 meses, un año, año y medio, pues algo le pasa que no va bien. Entonces, pues eso es importante tener en cuenta. Y en ese patient journey que os contaba, es decir, es importante, ¿no? Porque esto, pues probablemente vosotros como padres lo habéis vivido, ¿no? Es decir, antes de que nos digan lo que tiene nuestro hijo, pues tenemos una fase como de miedo y de inquietud, ¿no? Es decir, pues, ¿qué es lo que le pasa a mi hijo? ¿Cómo es que no me pueden dar soluciones? Nadie puede saber, es que nadie puede diagnosticar a mi hijo, ¿no? Es decir, esa sensación un poco de que nadie da con lo que le pasa, ¿no? Y entonces esta es la reflexión que podéis tener como padre y decirme si me equivoco. Mi hijo no está bien, el deterioro es progresivo, no logran saber lo que le pasa y al final es como puede tener algo muy grave, ¿no? ¿Cuántos pacientes que dicen al final le dicen, explicas lo que es la enfermedad, pero entonces no es cáncer? Pero no es cáncer, ¿no? Es decir, como al final de tanta duda, pues se te pone un poco lo peor, ¿no? Pues bueno, pues esa fase del tener en cuenta a lo que piensan los padres en esa fase yo creo que es importante para nuestra actitud, porque deberíamos pues ayudar a agilizar el diagnóstico, trabajar conjuntamente entre atención primaria y atención especializada, tranquilizar a las familias y no minimizar ni menospreciar sus inquietudes. Es algo que también comentábamos antes con mis compañeros, ¿no? Yo siempre les digo a los residentes que siempre que se enfrenten a un paciente, ese paciente o esa familia está sufriendo. Es decir, si no, no vas al médico. Es decir, el médico no vas ni a celebrar nada ni a tomar copas, ¿no? Es decir, vas porque tienes una inquietud. Entonces, al final depende de cómo seas tú como persona y cómo empatices con el paciente, pero está claro que todo el que tenemos enfrente tiene una inquietud, una preocupación y hay que intentar tranquilizarle o adaptar la información que das a esa inquietud o ponernos en el lugar del paciente. Yo creo que eso es muy importante. ¿Quién debe asumir el diagnóstico y el cuidado del paciente pediátrico con inflamatoria? Pues bueno, no os lo voy a contar porque lo sabéis y aquí tenéis ejemplo de que la atención pediátrica especializada es el que merece, o sea, el que tiene que llevar a estos pacientes. Y cuando hay compañeros en unidades, en hospitales que están preparados, pues todos vosotros tenéis la sensación de que ese es quien le debe llevar, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque como hemos visto antes, hace años no había muchos niños con Crohn y con colitis, con lo cual al final el pediatra pues no conocíamos estas enfermedades y muchas veces incluso pues era más fácil que los asumieran los de adultos desde edades muy tempranas, ¿no? Porque obviamente pues el pediatra no sabía nada de Crohn porque no tenía pacientes prácticamente y pensaba que el de adultos que sí que llevaba pacientes con Crohn pues tenía mucho más conocimiento del Crohn, pero muy poco conocimiento del paciente pediátrico. Entonces, bueno, pues yo creo que esto lo estamos superando, ¿no? Este desinterés por la enfermedad que lo daba un poco el desconocimiento y el no tener casos, causaba un poco de falta de implicación, escasa individualización de los pacientes pediátricos, poca atención a complicaciones y efectos secundarios, falta de visión integral del paciente y tampoco nos preocupábamos mucho por cómo transferir al paciente a los servicios de auto. Yo creo que todo esto está cambiando, nos damos cuenta de lo que es la enfermedad, sabemos que esto es una cosa de por vida y nos ponemos en el papel de que lo que tenemos que hacer no solo es mejorar la situación actual o aguda, sino preocuparnos un poco por la evolución futura de estas enfermedades. Y bueno, yo creo que lo que deberíamos hacer, y es lo que defendemos nosotros, ¿no? Es decir, que la asistencia a la inflamatoria pediátrica, de pasar de la asistencia clásica pediátrica, ¿no? Que es un poco atención primaria, se encarga de pacientes de determinadas cosas, ¿no? El paciente niño sano o pacientes con patología banal, lo manda a un centro de segundo nivel y el centro de segundo nivel, si se sale de ahí, le lleva a una unidad especializada, a un hospital terciario, ¿no? Pues yo creo que deberíamos entre todos, para estos pacientes, pues colaborar mucho más, ¿no? Entonces la forma de que desde atención primaria estos pacientes se pudieran derivar muy rápido a unidades de referencia y que luego pudiéramos un poco compartir todo esto, es decir, el niño con Crohn no tiene que llevarse solo en un hospital terciario, el niño con Crohn tiene que tener la valoración de un hospital terciario y los beneficios y el seguimiento de un hospital con una unidad o con unas posibilidades,
pero tiene que tener contacto con su médico de atención primaria, que tiene que colaborar en el seguimiento, o incluso en hospitales con unidades más pequeñitas, pues que la unidad grande les sirva un poco como de refuerzo. Y nosotros es un poco lo que hacemos a nivel de nuestra comunidad autónoma. Tenemos otros centros, es decir, nosotros es decir, hay centros más pequeñitos que tienen pacientes, diagnostican, pero nos compartimos, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que todo niño con una enfermedad inflamatoria debería estar bajo el paraguas de una unidad con posibilidad de tener una asistencia de una dietista, por ejemplo, posibilidad de hacer pruebas en un momento, es decir, o una resonancia o una endoscopia rápida o ágil y que no tengas que esperar a la lista de adultos porque en mi hospital no hay ningún pediatra que lo haga, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso un psicólogo infantil que pueda apoyarlo. Entonces servimos un poco a los hospitales grandes, yo creo que de apoyo a los hospitales pequeños que también pueden seguir a estos pacientes, ¿vale? Pero yo creo que deberíamos ir hacia allá. Entonces, el diagnóstico de inflamatoria en la edad pediátrica debería ser por parte del personal pediátrico entrenado en las técnicas diagnósticas, que sería lo ideal si no estuviera disponible, es decir, si un hospital no tiene una unidad de endoscopia pediátrica, pues que hubiera un trabajo coordinado con endoscopistas o expertos en inflamatoria de adultos. Importante aportar confianza, reforzar los pasos a seguir, bueno, pues explicar a las familias lo que supone el diagnóstico. Hay unas pruebas que no son agradables o que no son sencillas o que son invasivas. Y como en todo, reconocer nuestras limitaciones. Yo creo que siempre tenemos que ser realistas y sinceros. Entonces, si a mí, y esto a veces también hemos comentado antes, que a los médicos a veces nos ha faltado históricamente un poco de falta de humildad y nos ha sobrado un poco de ego, ¿no? Entonces, pues a veces tienes que reconocer que quizá hay pacientes que en tu unidad no puedes controlar porque tienen una enfermedad complicada o que no puedes llevarle tú solo o que se puede beneficiar de una segunda o tercera opinión, y eso lo tendríamos que favorecer. Entonces hemos pasado, ¿no? El miedo inicial, y una vez que os damos el diagnóstico, pues esta sensación un poco de alivio. Bueno, ya sé lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Es decir, ya, bueno, por lo menos ya tenemos algo, ¿no? Por fin han dado con lo que le pasa, afortunadamente está descartado lo peor, y ya hemos hablado de esto, y a partir de ahora, pues parece que todo va a mejorar, y eso es un poco como, ¿no? Nos da un poco de vidilla, como diciendo, bueno, ya lo sabemos, y ahora vamos a intentar poner en marcha las acciones que van a mejorar al niño. ¿Y cómo nosotros como médicos deberíamos ayudar? Pues informar de manera gradual y adaptada al paciente y a la familia de lo que le pasa, mostrar disponibilidad para dudas, demandas, aportar una visión positiva de la enfermedad. Yo creo que esto, bueno, pues también, es decir, nosotros cuando diagnosticamos a un paciente con Crohn, bueno, nosotros normalmente lo que hacemos en nuestro hospital es cuando diagnosticamos a un paciente con inflamatoria, lo ingresamos y durante esos días de ingreso nos sirve para agilizar las pruebas que tenemos que acabar, para ver un poco respuesta al tratamiento que instauremos y también para dar tiempo para poder hablar. Entonces, para que la familia que está ingresada durante unos 4 o 5 días, los mínimos posibles, pues puedan preguntar gradualmente todo lo que se le ocurre, porque en un primer contacto obviamente ni se te ocurren muchas cosas, ni es bueno que yo desde el primer momento empiece a decir su hijo tiene Crohn y el Crohn es esto, y la evolución es esta, los tratamientos son estos, porque está demostrado además que en una transmisión de información médica no sé cuánto, pero yo creo que más del 40, 30 y pico, 40% de la información en una situación de shock no se absorbe. O sea, quiero decir que yo creo que hay que decir, pero luego dar tiempo a que pues, estos pacientes durante el ingreso pues, puedan preguntar, puedan hacerse la idea, puedan conocer a otras familias que también lo tienen. Yo creo que tenemos que intentar facilitar este contacto y puedan conocer a los diferentes miembros de nuestra unidad, sean dietistas, psicólogas, trabajadores sociales, enfermería. Entonces yo creo que eso, tal como lo hacemos, pues en unos cuantos días nos da para que el paciente se vaya del hospital mejor que lo que ha entrado y más reforzado en lo que es la enfermedad y en sus capacidades de afrontarla. Pero luego cuando no todo es tan bonito como hemos pintado, es decir, cuando del diagnóstico no viene la respuesta correcta y todo va bien, surge la incertidumbre y además aunque vaya bien, ¿no? Porque una cosa es decir, ya me han descartado lo malo y ya estoy enfocado, pero luego te empiezan las dudas de una enfermedad crónica que le va a suponer a mi hijo, calidad de vida, futuro, expectativas, complicaciones, ¿no? Es decir, ese vaivén de las emociones que hay, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? ¿Estoy preparado para ser el apoyo en esta travesía? ¿A mí quién me ayuda? ¿No? Yo creo que cuidar al cuidador es una cosa muy importante, ¿no? Y entonces, ¿cómo deberíamos ayudar nosotros en esta fase? Pues un buen momento para dar una visión y un apoyo multidisciplinar, como digo, cuando disponemos de enfermería, dietistas, psicólogos, trabajadores sociales. Esto que os le he dicho, ingreso para avanzar en pruebas, en resultados, en conocimiento, explicar de manera entendible riesgos y beneficios de los tratamientos, fundamental el contacto con otros pacientes y otras familias, es fundamental, ¿no? Yo creo que cuando tú te crees que todo se te hunde,
o que estás como en un bache, pues al final ves que la gente lo ha pasado por lo mismo que tú, que ha vivido lo mismo, que ha tenido la misma desesperación y que luego puede darte otro enfoque, sea al diagnóstico, como a los tratamientos, como a todo. Y es un momento fundamental para establecer la mutua confianza, ¿no? Siempre decimos, la relación médico-enfermo es de confianza y si no confías uno en el otro, no tiene ningún sentido en seguir. Es decir, mejor buscarte otro con el que confíes. Entonces, todo eso deberíamos intentar hacerlo cuando van a ser muchos años los que tengamos contacto. Y yo creo que esto está, es decir, y debemos formar a nuestros médicos, a nuestros compañeros, todos, no formar nosotros, debemos estar formados los que tratamos a estos pacientes, ¿no? Entonces, simplemente pues, ponemos que dentro de nuestra sociedad y con GTQ, que es la Sociedad de Adultos de Cronicolitis, pues hace ya años que organizamos cursos destinados a pediatría, a gastroenterólogos pediátricos, precisamente para compartir conocimientos, para que cualquier médico que pueda tratar a niños con cronicolitis tengan un mínimo de formación y estamos todos un poco y hagamos todos lo mismo. Entonces yo creo que esto tenemos entre nosotros que seguir haciéndonos, formándonos continuamente. Pero también hay que dar información, accesibilidad y confianza. Antes con Ildefonso hablábamos, ¿no? Nosotros en el hospital cada 2 años hacemos una jornada, que es un sábado, informativa para padres y familias. Yo creo que intentamos dar en una mañana de sábado pues una visión global de lo que es la enfermedad, de cómo funcionamos nuestra unidad, pues hablan médicos, hablan gastroenterólogos pediátricos, hablan cirujanos, enfermería, trabajo social, dietistas, ACU está presente, es decir, tanto ACU España como ACU Cataluña, hablan pacientes, hablan los médicos que le van a llevar en un futuro. Entonces, bueno, pues yo creo que es una cosa muy bonita que hacer y que es que aporta mucho a la familia. Entonces, bueno, ya llevamos este año, pues será la quinta vez, porque ya digo que lo hacemos cada 2 años, en febrero del año que viene lo hacemos día 10 de febrero, ya sé que estáis lejos, pues si alguno que hicierais esto, pues nos pedís información. Y luego estamos hablando ya del tratamiento, es decir, ya hemos pasado el diagnóstico, momento tal, y cuáles son los objetivos fundamentales en el tratamiento y si son equiparables a los del enfermo adulto. Bueno, pues básicamente el objetivo primordial debería ser lograr la remisión de manera rápida, eficaz y mantenida. Es decir, que eso es para intentar que el paciente se vuelva a encontrar bien de manera rápida y que esto se mantenga a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? Pues bueno, cada vez nos importa más el control efectivo y precoz de la enfermedad porque el camino de una enfermedad crónica es larga. Os voy a contar, os dicen que cuando eres un chaval que tienes una enfermedad para toda la vida, pues el camino es muy largo, pero sabemos que el potencial de crecimiento y desarrollo es limitado. Esto nosotros los pediatras le damos mucha importancia a que el chaval crezca, que tenga un poco todas sus funciones de crecimiento, de desarrollo y de pubertad pues bien cubiertas y en ese momento estemos en estabilidad clínica y con la enfermedad dormida para poder conseguirlo. Y eso nos marca mucho a los pediatras a la hora del tratamiento. Entonces el tratamiento debería ser eficaz en lograr la remisión de la enfermedad, que el efecto empiece rápido, aceptable perfil de seguridad, efecto mantenido a lo largo del tiempo, capacidad de preservar el crecimiento y la maduración y aparte pues si puede ser cómodo de tomar en cuanto a presentación vía administración y posología, pues mucho mejor, ¿no? Porque obviamente es mucho más fácil tomarte 2 pastillas que tomarte 25 o ir a una medicación que es cada 2 meses a uno que tuvieras que ir cada día al hospital. Con lo cual, pues bueno, intentar que sea también que interfiera lo menos posible en su vida diaria. Tenemos guías específicas, esto es una cosa que en los últimos años es muy buena, es decir, tenemos desde el punto de vista de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, es decir, tenemos tanto para el Crohn como para la colitis ulcerosa guías específicamente diseñadas para el niño con estas enfermedades, es decir, que no tiene que ser siempre el mismo tratamiento que el adulto porque tiene especificidades y cosas especiales, como decimos, y no nos interesa ni lo mismo, ni al mismo momento, ni con los mismos tratamientos, con lo cual yo creo que eso fue un logro que consiguiéramos en los últimos años tener guías específicas para el niño con colitis. Simplemente 2 pinceladas. Una de las cosas que es diferente respecto al adulto en la enfermedad de Crohn es la nutrición enteral. Sabéis que es un tratamiento que los pediatras confiamos mucho en ello, primero porque es efectivo, es decir, porque es una medicación, es un tratamiento que logra los objetivos en un tanto por ciento muy alto de los pacientes, es decir, lograr la remisión. No tiene efectos adversos como otros tratamientos, con lo cual eso también le da un plus y aparte consigue recuperar nutricionalmente al paciente que muchas veces llega a ese momento del diagnóstico con cierta afectación del estado nutricional, con lo cual pues, es un tratamiento que a nosotros los pediatras nos gusta mucho. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, pero tiene una serie de ventajas, eficaz, ya os lo he dicho, de la remisión de la enfermedad,
controla los cambios inflamatorios, cura las lesiones, efecto beneficio sobre el crecimiento del estado nutricional y posibilidad de evitar otras medicaciones con posibles efectos adversos. Todo esto porque lo comparamos básicamente con el tratamiento de base de un brote inicial, que son los corticoides, ¿no? Y bueno, los corticoides son efectivos, es decir, es medicación es efectiva para lograr la remisión, mejora rápida la sintomatología, pero puede tener potenciales efectos adversos que no nos gustan para los niños, ¿no? Por lo cual se queda invalidado como tratamiento de mantenimiento y vale que no hay que demonizar los corticoides por sistema porque hay momentos en que los tenemos que utilizar, sobre todo en la colitis ulcerosa, que es como más común en su uso, pero deberíamos en principio tratarlo con corticoides a los pacientes pediátricos lo menos posible y siempre intentando poner en marcha a la vez tratamientos que logren disminuir la necesidad de corticoides. Porque al final nosotros un poco, bueno, pues esto puede pasar. Entonces esta nena es una nena que nos vino a nosotros a una segunda opinión hace ya años por eso. Pero esta niña se diagnosticó a los 5 años, no sé si podéis ver aquí, a los 5 años y llevaba, cuando la vimos nosotros, 3 años de tratamiento corticoideo bastante mantenido. Como veis, un aumento importante de peso, un estancamiento de la talla y como veis aquí, pues era una nena que tenía hipertensión, que necesitaba tratamiento con antihipertensivos a los 8 años y que tenía una fractura vertebral que le condicionaba a llevar este corsé 24 horas al día durante 7 días a la semana. Es decir, bueno, algo no se hizo bien del todo, ¿no? Porque obviamente esta paciente, pues si no se puede controlar, pues hay que establecer otros tratamientos e incluso pues colectomizar a esta paciente, pero no puedes dejar a una niña de esta edad con esto. Esto digo ya que es de hace años y probablemente yo creo que todos estamos, no probablemente no, seguro que estamos, esto ya no pasa, no debería pasar. Los inmunosupresores también los utilizamos y los utilizamos desde el inicio porque se vio que aquellos pacientes que se trataban inicialmente con corticoides y los iniciábamos ya un tratamiento de mantenimiento con mercaptopurina, que es lo mismo que la azatioprina, pues estaban en remisión mucho más tiempo que aquellos que no se ponía ningún tratamiento de mantenimiento. Por eso siempre hablamos de que hay un tratamiento, lo sabéis, ¿no? Como pacientes y como padres, un tratamiento para el brote, es decir, un tratamiento para frenar la actividad y otro para intentar mantener la remisión lograda con el tratamiento del brote. Y una de las cosas que aporta estas guías que os digo es que nosotros en pediatría consideramos que hay niños que ya desde el momento del diagnóstico hay que ir a por tratamientos intensivos del tipo de biológicos, que es una cosa que siempre teóricamente en las guías de adultos era una cosa progresiva, tú utilizas las medicaciones más potentes o más fuertes, más caras también, en las fases ya muy avanzadas cuando todo lo anterior te ha fracasado. Pero otro punto de vista es, si son tan potentes, tan eficaces, pues hay momentos en que quizá merece la pena utilizarlos desde el principio, porque quizá te cambia un poco la evolución. Yo una cosa que quiero hablar siempre, a mí eso de hablar de tratamiento agresivo me parece un sinsentido, deberíamos obviarlo, es decir, no hay tratamientos agresivos, lo agresivo es la enfermedad, hay tratamientos que podemos llamar potentes, intensivos o como queráis, pero no deberíamos hablar de tratamientos agresivos. Entonces los anti-TNF, que son los biológicos, pues son eficaces en la inducción de la remisión, mantienen la remisión, curan la mucosa, mejoran el ritmo de crecimiento y te ayudan a mejorar, por ejemplo, la densidad mineral ósea o otra serie de efectos secundarios de la inflamación crónica. Y esto antes os he puesto la guía o las guidelines o el esquema de lo que son las guías de tratamiento del Crohn pediátrico y estos son los de la colitis ulcerosa, que también es del año 2012 y ahora va a salir la revisión. Es decir, yo creo que esto ha ayudado un poco a estandarizar el tratamiento en todos los sitios del planeta que un paciente pediátrico pueda tener cronocolitis. Resumiendo, el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pediátrica puede servir como inducción de la remisión. Lo solemos hacer con nutrición enteral exclusiva en la enfermedad de Crohn, intentar evitar esteroides, limitados a casos estrictamente necesarios y siempre que los tengamos que utilizar, que esté lo más optimizado posible para mínimos efectos adversos, terapia de mantenimiento eficaz desde el momento del diagnóstico y una escalada rápida del tratamiento para intentar lograr los objetivos lo más rápidamente posible y siempre balanceando, ¿no?, un equilibrio entre efectos, es decir, efectos beneficiosos de los tratamientos o efectos adversos. Y os vuelvo a poner a esta nena, que esta nena nos la hemos dejado antes cuando la diagnosticamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues una de las cosas que más nos satisface como médicos es cuando logramos cambiar la vida del paciente, que es lo que se trata, ¿no? Entonces, esta nena, pues, era un Crohn con bastante afectación, tratamos con nutrición enteral, con Resurfe, como os he dicho, primera opción, mejoraba pero no mejoraba del todo, total que tuvimos que intentar un tratamiento efectivo y potente como es un anti-TNF. Y entonces esta nena empezó el tratamiento con anti-TNF y a las 12 semanas de empezar el tratamiento con anti-TNF estaba así.
Entonces, bueno, poco hay que decir, ¿no? Si esta nena le hemos cambiado la vida, es decir, esta nena, pues la veis, el pelo, el estado nutricional y la sonrisa. Es decir, esta nena... Entonces tú cuando ves esto dices, joder, pues estoy haciendo algo bueno por mis pacientes, ¿no? Pues esto es lo que deberíamos intentar lograr con cada uno de nuestros pacientes, aunque no todos tienen que estar tan deteriorados para lograr una mejoría tan clara. ¿Cómo conseguir una buena aceptación y cumplimentación del tratamiento? Esto es importante porque también creo que es bueno, es decir, primero las familias, ¿no? Es decir, tenéis miedo a la enfermedad, ¿no? La duda, qué pasa, tal, pero luego cambiáis y tenéis miedo a los tratamientos. Entonces, pero yo no, o sea, yo creo que es porque cuesta, ¿no? A veces el concepto de enfermedad crónica. El decir que tu hijo tiene que tomar siempre tratamiento supone el reconocer implícitamente que tu hijo tiene una enfermedad para toda la vida. Y entonces esto a veces cambia, ¿no? Y nos hace ver las cosas de manera diferente. Hay miedo al concepto de enfermedad crónica, como digo, miedo a la dependencia de fármacos, miedo a los efectos adversos, tendencia a equiparar casos, experiencias. Entonces siempre os decimos, ¿no?, que cada paciente es diferente, cada paciente necesita cosas diferentes, lo que haya estado bien o mal a otro no tiene nada que ver. Búsqueda de otras opiniones, que es legítima, siempre lo hemos dicho antes. Es decir, a mí cuando un paciente me dice, me gustaría pedir una segunda opinión, yo encantado. Yo si estoy convencido de lo que estoy diciendo, no tengo ningún problema en que nadie opine. Al revés, yo creo que si tengo razón o estoy en lo cierto, pues lo van a refrendar. Lo que sí que pediría es que las opiniones tengan, no sé, se vaya a buscar opiniones a sitios donde las tengan formadas, no a cualquier sitio. Pero a veces en esa búsqueda, ¿no?, de lo mejor para nuestro hijo y de lo menos tóxico o menos malo, pues a veces podemos entrar en la búsqueda de otros remedios que puede ser peligrosa, porque si vosotros entráis en internet, pues podéis encontrar de todo, ¿no? Desde los pacientes que dicen que estas enfermedades se curan con nada, que todas las drogas o todos los tratamientos son veneno, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando estamos hablando de estas enfermedades. Y eso, y entonces pues verlo como que, bueno, que lo agresivo es la enfermedad y los tratamientos tienen que ser una vía para lograr mejorar la calidad de vida y no verlo como un peligro. Entonces, en el mejor escenario posible, pues las barreras a la... O sea, hay veces que cuando tú tienes una enfermedad que te da poca guerra, pues puedes tener barreras a la aceptación y a la adaptación, ¿no? Porque pues, puedes tener una enfermedad que se te ha presentado de manera leve, nunca has visto a tu hijo realmente mal, o el paciente nunca se ha visto realmente mal. Pueden ser niños que van muy bien de la enfermedad, puede haber problemática sociofamiliar asociada, adolescencia, o escaso o ineficaz trabajo previo de conciencia de normalidad. Es decir, entonces en esas situaciones yo creo que es más fácil que la gente pues tienda a dejar los fármacos, a ser un poco más laxos, ¿no? Es decir, o a olvidar un poco lo mal que le han pasado y a tender a hacer como, bueno, igual ahora ya no hace falta esto y vamos a relajarnos un poco, cosa que a veces es un error, ¿no? Y es importante porque la adherencia, nosotros pensamos como pediatras que nuestros pacientes nos hacen caso. O sea, nos vemos ahí, ¿no?, niños o adolescentes, y decimos, bueno, pues somos, ¿no?, es decir, una figura de prestigio sobre ellos, nos van a hacer caso, tal. Pero al final igual estamos muy equivocados. Entonces eso de que el paciente pediátrico no cumpla el tratamiento casi no se nos pasa por la cabeza. Primero porque muchas veces los padres sois los intermediarios y lo lográis, pero es verdad que a veces pues muchos... Es decir, hay datos que hablan de que hasta el 50% de los pacientes no toman el tratamiento que les pautamos, los niños o adolescentes, ¿no? Y facilitan la falta de adherencia, más tiempo desde el diagnóstico, que esté un poco olvidado, ausencia de sensación de gravedad o menor implicación familiar, lo que hemos dicho. Y entonces, pues bueno, deberíamos intentar que lo que aportamos o lo que pautamos, lo que hemos dicho antes, sea la mínima cantidad de fármacos, el menor número posible de dosis, es decir, facilitar que el niño eso lo integre en su vida y no sea un peso o una limitación. Y que lo vivan con normalidad y que lo expliquen, antes lo hemos dicho, ¿no? Es decir, un paciente que tiene que no dice nada a un niño, que no cuenta lo que le pasa y que no sabe cómo tomarse las pastillas delante de sus amigos cuando está en colonias, pues igual no es la mejor situación, debería vivirlo como más normal. Luego lo que os he dicho, también yo creo que es importante desde el pediatra de atención primaria que ayude al seguimiento de estos pacientes y vigilar un poco la adherencia, es decir, cómo cumple el tratamiento. Si yo veo a un paciente cada 3 o 4 meses es muy difícil que controle si en el día a día se toma la medicación. Un pediatra que le lleva más de cerca o que puede tener puede ser un poco el seguimiento más día a día, pues también debería vigilar y favorecer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues explicar que los médicos de atención primaria sepan lo que tiene el paciente y logren también, y sepan también algo sobre el tratamiento, lo que supone y lo que no supone.
Porque a veces lo que nos pasa es que pacientes nos vienen, es que he ido al pediatra porque tenía tosía y tenía la garganta roja y me ha dicho que no sabe qué medicación puede darle y que hable con vosotros porque como tiene un Crohn, pues no sé lo que puede tomar. Bueno, pues es un error, obviamente, ¿no? Es decir, cada uno debería tener recursos para no marear a los pacientes. Pero bueno, claro, no puede ser todo tan bonito como decir, bueno, diagnosticamos pronto, os damos apoyo moral, os damos apoyo tal, y encima los hijos van súper bien. Bueno, pues no, sabemos que incluso con los tratamientos más efectivos, al final estos tratamientos pueden fallar, y muchos de vosotros tenéis experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues está demostrado, hay estudios que hablan de que el 50% de los niños que llevan infliximab, que es un biológico, a los 5 años ya no lo llevan, básicamente porque ha fracasado. Con lo cual, pues bueno, pues tener en cuenta que la enfermedad pues a veces es complicada, que a veces hay que cambiar de tratamientos, que hay que buscar el esto, es decir, que no todo obviamente es un camino, aunque el paciente responda bien y le vaya bien una medicación, pues hay que tener en cuenta que esto pues puede cambiar y que tenemos que vigilarlo y siempre anticiparnos a estas situaciones o detectarlas lo antes posible. Y pensar en la cirugía no debería ser un tabú, es decir, la cirugía a veces pues tiene que ser la forma o el último escalón, sobre todo en la colitis ulcerosa, porque sabéis que, bueno, una colitis ulcerosa que no va muy bien, pues al final se quita el colon y quitas un poco, como si dijéramos, la enfermedad, aunque eso no quiere decir que todo vaya bien, pero en el Crohn a veces, bueno, la cirugía selectiva en casos de mala evolución rebelde al tratamiento médico, sobre todo cuando tienes pues una zona muy limitada con Crohn estenosante o obviamente si haces una perforación, pues puedes operarlo. Esa operación a veces favorece el crecimiento y desarrollo, mejora la calidad de vida y no debería ser siempre una última opción a la desesperada. Es decir, no solo operar cuando no tengo nada más que hacer y el paciente está fatal o cuando hace una complicación de una urgencia quirúrgica, como os digo, ¿no? Y yo siempre lo digo, es decir, un paciente cuando... Sobre todo la colitis ulcerosa, ¿no? Cuando a veces tenemos que colectomizar a un niño, y son pocas veces, gracias a Dios, pero es como, bueno, es como decir al fin, cuando surge esto, ¿no? Ya empezamos a hablar, dice, no sé qué, no me quiero operar, tal. Al final dicen, no, si al final nos lo vas a pedir, es decir, al final la situación va a ser tan complicada y tan mala evolución y tal, que al final el paciente o la familia te van a decir, mira, pues sí, vamos a operarle porque no salimos de esta, ¿no? Y luego a posteriori se ve, es decir, ¿cómo estás? Pues te cambia la calidad de vida muchas veces. En la colitis ulcerosa que hay que colectomizar, estoy diciendo, ¿eh? Que obviamente es un trago y es una cosa muy dura, pero mejora porque no tenemos nada más que ofrecer quizá. Ya, ¿cómo abordar otros aspectos de la enfermedad dentro de este repaso que os estoy dando? Bueno, pues lo que pensamos, ¿no? Es decir, que deberíamos un poco preocuparnos de nuestros pacientes desde aspectos médicos, pero también nutricionales, psicológicos o aspectos sociofamiliares, ¿no? Y meter al paciente y la familia dentro de este grupo o en el centro de todos estos aspectos, ¿no? Entonces nosotros desde hace unos años lo que intentamos es con esta unidad para el cuidado integral, la unidad que al final dependió un poco de la buena voluntad de los profesionales de nuestro hospital, pues colocar cuando un paciente y la familia nos llega, colocarlo en el centro de acción de los diferentes profesionales que formamos parte de la unidad e intentar dar apoyo de todas estas facetas, ¿no? Entonces, participar en los procesos diagnóstico-terapéuticos, docencia, información, apoyo social y familiar, investigación y divulgación, estrategias colaborativas con otros centros, presencia activa en foros de expertos. Eso es lo que nosotros intentamos pues, aportar desde nuestra unidad para tratar a estos pacientes. ¿Y qué hacemos? Pues intentamos hacer un abordaje integral e interdisciplinar, tenemos consultas monográficas de enfermería, un teléfono de consulta directa, posibilidad de asistencia continuada todos los días laborables, es decir, cualquier paciente que necesite se le cita para el mismo día o para el día siguiente, es decir, no hay que esperar una consulta especial ni nada, asistencia telemática, consultas especializadas y monográficas también de enfermería y dietistas, jornadas informativas, como hemos dicho antes, cursos, becas de investigación, actividades extrahospitalarias, cobertura social. Porque lo que nos interesa al final también es favorecer la integración social y la asociación y bueno, una de las cosas que yo creo que es de las que más orgullosos estamos, ¿no? Es pues lo que hacemos de los campamentos. Consideramos que es fundamental para estos niños que se conozcan entre ellos, que puedan comentar lo que es su enfermedad y también demostrarse y demostrar a la familia que son capaces de hacer una vida completamente normal. Entonces nosotros hace años, este año será el 8º, que organizamos unas jornadas en unos campamentos en Bañolas,
Ildefonso también estuvo presente alguna vez para ayudarnos y presentar a estos chavales, y bueno, pues lo que hacen, pues lo que se hace en los campamentos de verano de todos los niños. No sé si conocéis Bañolas, pero Bañolas es un sitio muy bonito, con un estanque o con un lago muy chulo y unos alrededores muy idílicos. Entonces pues pueden hacer actividades acuáticas, pues excursiones, mountain bike, tiro con arco, tirolinas, todo lo que se os ocurra. Y aparte intentamos darle, pues eso, pues que durante esa semana que están, pues les podamos dar charlas informativas desde el punto de vista médico, pues desde el punto de vista de apoyo psicológico, pues ACU, etcétera, etcétera, ¿no? Intentamos que esos pacientes, porque yo creo que eso les ayuda a aceptar la enfermedad, a vivir con ella, a formar grupos de apoyo entre chavales, que es muy importante, y a madurar también, ¿no? Y luego también una cosa que tendríamos que hacer es abrir el conocimiento de la enfermedad a la sociedad, es decir, participar en todo aquello que pueda o colaborar en todo aquello que pueda a pues ayudar, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un documento que con Ildefonso hicimos hace muchos años, y luego con ACU Cataluña pues hicimos lo que hemos comentado antes, ¿no? Un documento de apoyo escolar, es decir, todo lo que nos demande la sociedad, las asociaciones de enfermos, pues deberíamos apoyarlo, ¿no? Tanto esto como otras cosas que a veces nos piden, pues como puede ser pues dar salida, pues yo qué sé, este es un paciente que sus padres tenían un grupo de teatro aficionado, entonces nos pidieron pues que también hicieron una representación para obtener fondos para ayudarnos en la unidad, o un torneo de básquet, que también lo mismo otros pacientes, o todo lo que hace Tanit, que muchos de vosotros le conocéis, ¿no? En cuanto a pues bueno, intentar apoyar todas estas actividades que salen de los pacientes para dar a conocer la enfermedad. Y luego lo último, ya que cerramos, es cómo gestionar el paso a los servicios de adultos, cómo deberíamos hacerlo, ¿no? Pues hacemos lo que es la transición, que es un paso planificado de estos pacientes de un servicio pediátrico a un servicio de adultos, porque lo que intentamos siempre es facilitar una atención continuada, que normalice el desarrollo de estos pacientes, que no se pierdan los pacientes, que no se dejen de implicar, ¿no? Porque está demostrado que cuando se hace una mala transición en los pacientes con una enfermedad crónica, pues empeora el seguimiento de la enfermedad, aumenta las complicaciones, aumenta el dejar la medicación. Entonces deberíamos intentar tener todo esto muy estructurado de estos pacientes cuando llegan a la edad adulta. A veces en centros que tienes a los adultos al lado es fácil, pero no siempre se hace bien. Y nosotros, por ejemplo, que somos un hospital pediátrico, pues nos es un poco más complicado porque no tenemos nadie físicamente, pero lo intentamos hacer pasar. Entonces, un poco se trata de dar este paso, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente adolescente, un paciente pediátrico que tiene, pues bueno, lo importante para él es la familia, la escuela, los amigos, pues cuando se hace adulto pasa a ser un paciente adulto que la familia tiene su papel, pero tiene mucho más papel, pues los amigos, el colegio, universidad, incluso la pareja. Cambian un poco los roles, cambia un poco tu foco de acción, y para que todo esto se desarrolle bien, pues obviamente tenemos que tener un equilibrio físico, emocional y social. Si algo de esto falla, el equilibrio, pues obviamente ¿qué puede pasar? Pues que se vayan, ¿no? Pues que un paciente no se pueda formar, lo de pareja, lo de establecer una pareja también difícil, los amigos. Entonces, con lo cual se pueden tambalear todo esto, con lo cual el paciente adolescente debería tener todo en orden para poder hacer un paso. Y si tratamos de ofrecer una atención multidisciplinar desde el paso de la forma pediátrica a la forma de adultos, ¿no? Pues deberíamos en esa transición también implicarnos los diferentes, bueno, pues tanto los gastos pediátricos, los gastos de adultos, la enfermería, el trabajo social, las dietistas, etcétera, etcétera, los psicólogos, es decir, todos participar de esa fase o de ese paso para que sea lo menos traumático posible. Y nosotros, bueno, pues lo hacemos, ya digo que no es tan sencillo porque nosotros no estamos físicamente, pero tenemos hace años que ya lo hacemos con el Hospital Clínic, que como sabéis tiene una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal de las más importantes o más reconocidas a nivel ya no solo español, sino a nivel europeo, y tratamos pues de hacerlo de manera conjunta con ellos lo mejor posible. Con lo cual, pues bueno, ya un poco para acabar, ¿cómo deberíamos plantear la asistencia? Obteniendo datos que nos permitan individualizar el tratamiento, objetivos bien definidos, reevaluando adecuadamente la evolución y el control efectivo de la enfermedad, anticipándonos al desarrollo de complicaciones, es decir, ser más proactivos y menos reactivos, es decir, más ir por delante de la enfermedad, abordar todos los aspectos de la enfermedad, del enfermo y de su entorno, y teniendo presente siempre la experiencia del paciente, lo que vive el paciente y la familia en cada fase. Y tratar un poco pues de lograr obtener datos que nos permitan saber a qué paciente le beneficia cada tratamiento, el intentar establecer
criterios o objetivos y poder reevaluar, y si no conseguimos los objetivos volver a replantearnos nuestro tratamiento, hacer un seguimiento correcto con métodos de imagen, de laboratorio, calprotectina, niveles de fármaco, endoscopia, y dando este apoyo o esta visión multidisciplinar o integral al paciente. Eso debería ser un poco para intentar cambiar la vida del paciente. Sabemos, esto es en la enfermedad de Crohn, que una cosa es la sintomatología, pero se trata de enfermedades evolutivas que pueden dar complicaciones, y si consiguiéramos una intervención precoz, una monitorización continuada y optimizar el tratamiento, la idea es que pudiéramos durante esta evolución pues cambiar la historia natural y que las complicaciones fueran a menos. Y un poco también a la vez colocarnos en la calidad de vida, ¿no? Lo que hemos dicho, pues estas fases iniciales de miedo, luego el alivio, luego la incertidumbre, conseguir ayudar a la aceptación para que sea una adaptación a la enfermedad crónica a lo largo de la vida. Y nada, daros las gracias. Esta es una foto un poco antigua de nuestro equipo, ahora somos más gente y estamos todos un poco más mayores, pero bueno, gracias, y sobre todo un poco también pues también en nombre de, bueno, yo dar las gracias a nuestros pacientes, ¿no? Que nos hacen cada día intentar ser mejores. Aquí esto es una de los campamentos que hicimos hace ya años. También está Vicente Barea, el doctor Vicente Barea, que era el antiguo jefe del servicio, y aquí estamos todos cerrando las colonias de ese año, todos de una manera pues muy guay. Nada, muchísimas gracias.